Muy buenas. Como se sabe, el psicoanálisis es un término acuñado por Sigmund Freud y que incluye al menos 4 dimensiones: un método para investigar los procesos psíquicos, un enfoque terapéutico para las neurosis, un conjunto de teorías psicológicas y psicopatológicas y una teoría e interpretación de la cultura. En este vídeo nos centraremos sobre todo en su concepción de la cultura. En su obra El porvenir de una ilusión, dice Freud: la cultura humana, me refiero a todo aquello en lo cual la vida humana se ha elevado por encima de sus condiciones animales y se distingue de la vida animal, muestra al observador, según es notorio, dos aspectos, dice Freud. Por un lado, abarca todo el saber y poder hacer que los hombres han adquirido para gobernar las fuerzas de la naturaleza y arrancarle bienes que satisfagan sus necesidades. Por el otro, comprende las normas necesarias para regular los vínculos recíprocos entre los hombres, y en particular la distribución de los bienes asequibles. En otros escritos, Freud menciona una tercera finalidad de la cultura, además de las dos señaladas: la protección, como es la protección y el cuidado del cuerpo. Estas tres dimensiones, la naturaleza, la convivencia social y la fragilidad del cuerpo humano, generan inevitablemente malestar y sufrimiento en el ser humano, según Freud. La cultura surge precisamente como una estrategia para aliviar ese sufrimiento y procurar cierta felicidad mediante tecnologías, leyes, instituciones y otros dispositivos sociales, pero a su vez estos mecanismos son asimismo fuente de nuevos conflictos y malestar, por la tensión esencial entre las instancias psíquicas que conforman la personalidad del sujeto en el contexto de la vida en sociedad. Gracias a la medicina y a la tecnología, por ejemplo, el cuidado del cuerpo se traduce en mejores condiciones de salud y una mayor esperanza de vida. Sin embargo, Freud advierte que estos avances, aunque mejoran la situación física del individuo y del cuerpo humano, no garantizan una mayor felicidad, pues la felicidad duradera depende de otros muchos factores que escapan a la voluntad del sujeto. El control de la naturaleza también presenta una ambivalencia esencial, según Freud. Las herramientas creadas para facilitar la vida pueden convertirse en instrumentos de destrucción, como ocurre con la tecnología militar. Este fenómeno refleja, según el padre del psicoanálisis, que el progreso material no implica necesariamente un progreso moral, ni una mejor convivencia. La tercera función cultural, la regulación de la convivencia social, se logra asimismo mediante normas y leyes. Freud distingue entre los mecanismos externos, reglas explícitas, e internos, procesos psíquicos, pero tanto unos mecanismos como otros también pueden ser fuente de malestar, según Freud. Las normas y leyes sociales, que actúan externamente sobre la conducta del sujeto, si son poco rígidas, pueden derivar en caos, y si son demasiado rígidas, pueden derivar en gobiernos despóticos, polarización social, frustración social, etc. En cuanto a los dispositivos internos para regular la convivencia, Freud menciona el principio de realidad, por el que se rige el yo, el superyo, la sublimación, entre otros. El yo en Freud se rige por el principio de realidad, que se forma por socialización, interiorizando hábitos, destrezas, usos, costumbres, etc. Por medio de este principio naturalizamos una serie de cosas y las vemos como naturales. Esto puede ser fuente de división y conflicto, como señala Freud, si diferentes grupos naturalizan contenidos diferentes. El yo se forma también en gran medida a través de la interiorización de normas y valores culturales, lo que Freud denomina superyo. El superyo actúa como una especie de juez interno, fomentando la conformidad con los valores culturales, pero también generando culpa cuando estos no se respetan. Sin embargo, el superyo también puede convertirse en una fuente de conflicto interno si se interiorizan valores demasiado rígidos, contradictorios o poco adaptativos, lo que puede dar lugar a sentimientos muy intensos de culpa, polarización social o dificultad para adaptarse a los diferentes contextos sociales y culturales. La sublimación es quizá una de las aportaciones más importantes de Freud. Según el padre del psicoanálisis, por medio de la sublimación,
Los impulsos del ello, especialmente los sexuales y los agresivos, se canalizan hacia fines socialmente valiosos como el arte, la ciencia o el deporte. No obstante, cuando la sociedad no ofrece canales claros o accesibles para esta sublimación o resultan inaccesibles para el individuo, el sujeto puede experimentar una intensa frustración y esto puede derivar en conductas desviadas, antisociales o en individuos flotantes. Freud, de todos modos, reconoce un cierto progreso cultural, basado o sustentado en lo que Freud denomina tensión entre eros, principio o disposiciones de vida, amor, etc., y tánatos, principio o disposiciones de odio, muerte, etc. Eros y tánatos son modos de expresarse nuestras pulsiones e instintos, y aunque son procesos psicológicos individuales, se encarnan en dinámicas colectivas e instituciones, y que vemos en dinámicas de grupos, guerras, revoluciones, etc. Esta tensión entre eros y tánatos, canalizados a través de instituciones y de grupos, impulsa la creación de nuevas instituciones que buscan contener este conflicto, pero dichas instituciones nunca logran eliminar completamente el conflicto, que resurge siempre con formas nuevas, lo que da lugar a un cierto progreso, pues hay que crear nuevas instituciones que solucionen estos conflictos que van surgiendo con formas nuevas. En cualquier caso, el progreso, este progreso del que habla Freud, es un progreso técnico, científico, pero ni mucho menos global, ni mucho menos moral o global. Freud, de este modo, presenta una visión ambivalente y pesimistamente ilustrada de la cultura. La ve como un mal necesario, una construcción que intenta mediar entre los deseos naturales del individuo y las pulsiones biológicas naturales del individuo y las demandas de la vida en sociedad. La cultura civiliza al hombre, pero también lo reprime, protege, pero también genera malestar. Es precisamente esta tensión la que hace de la vida humana en sociedad una constante negociación dramática entre placer, norma y conflicto. Veamos ahora de un modo muy breve algunas críticas que se pueden hacer a esta idea de la cultura de Freud desde el materialismo filosófico, o tal como nosotros entendemos el materialismo filosófico. Seguramente la principal crítica es que su idea de cultura, la idea de cultura en Freud, tiene un carácter subjetual. La cultura es producto de los hombres y su dinámica y transformaciones, etcétera, de la cultura son producto de los hombres. De este modo no reconoce lo suficiente que la cultura también forma y moldea a los hombres y tiene una cierta autonomía, sobre todo la cultura extrasomática. Desde el materialismo filosófico, la cultura tiene una cierta dinámica propia, crea sus propias necesidades históricas y sus propios conflictos suprasubjetivos, pues sus partes se relacionan por simploqué, lo que hace que la cultura esté siempre rota en grupos, conflictos de instituciones, etc. Algo de esto hay en Freud, pero su noción de la cultura parece reducirse siempre a un carácter subjetual. La cultura como instrumento creado por el ser humano para cubrir una serie de necesidades, muchas de ellas de naturaleza biológica y ahistórica. Además, se puede decir que su idea de la psique humana sustantiva al yo, el ello y el superyo, y establece relaciones metaméricas entre ellas, cuando seguramente es más adecuado interpretar estas instancias como conceptos conjugados. El superyo es el mismo yo, o una parte del mismo yo, en cuanto ha asumido las normas y valores de la sociedad, y que nunca es consciente de todos los procesos que lo determinan, y que no son solo psicológicos, como el ello en Freud, sino también físicos o esenciales, como hemos señalado en un vídeo anterior.